Buenos días, bienvenidos a nuestra Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios, en nuestra escuela dominical. Le invito a que iniciemos orando, entregando este tiempo en las manos de nuestro Señor y también entregarle nuestro corazón. Buen Dios, tú que estás en los cielos y tú eres nuestro Padre, nos acercamos a ti, tus hijos se acercan a ti, confiadamente por los méritos de tu Hijo Jesucristo, por su obra en la cruz, por su muerte, por su resurrección, y que hoy está sentado a tu diestra intercediendo por los suyos. Gracias porque todo lo que hoy está aconteciendo en este mundo es porque Cristo intercedió ante ti, Padre, para que toda esta situación entonces sea para el bien de tu iglesia, el bien de tus hijos. Tú eres un Dios sabio y no hay nadie tan sabio como tú. Por eso descansamos en lo que tú estás haciendo, Señor, y enséñanos hoy a cómo vivir en este mundo como tus hijos, como aquellos que les diste vida eterna y que ahora representan a un rey. Ayúdanos, Señor, a vivir como tu palabra dice y a ser valientes y a no, Señor, bajar tus mandatos, sino que a poner tus mandatos más bien por obra. Ayúdanos a no ceder ante las presiones de la carne, del mundo y de Satanás. Cuando nos encontremos en tentación, podamos recordar que tú venciste para que hoy nosotros podamos vencer. En ti quedamos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, nosotros estamos en nuestro estudio del octavo mandamiento, vamos en nuestra parte 3. Ha sido un estudio interesante. Y este octavo mandamiento lo encontramos en Éxodo 20:15. En Éxodo 20:15 encontramos el mandamiento negativo de Dios cuando dice no hurtarás, pero eso también tiene un lado positivo, y es que los hijos de Dios, su pueblo al que Él compró con su sangre, sepa cómo vivir en este mundo y mientras vive en este mundo aprenda a darle gloria a Dios. Por eso hoy titulé esta tercera parte, ¿cómo vivir como hijos de Dios en este mundo? Así se va a titular la enseñanza de hoy, ¿cómo vivir como hijos de Dios en este mundo? Y quiero traerles una ilustración. Isaac Watts fue autor de muchos himnos que actualmente cantamos en el idioma español. Isaac en su niñez era de estatura muy baja, y cuando llegó a ser adulto no era muy alto, sino más bien bajo de estatura. En esta época de su vida, la de adulto, escribió en verso el siguiente pensamiento que traducido en prosa española dice: si yo fuera tan alto que con mi mano pudiera asirme del cielo mismo, esa no sería mi verdadera estatura. La estatura del hombre es el alma. La altura de una persona no se mide por su elevada estatura o por su inteligencia sobresaliente o por las riquezas que posee. Se mide por su cualidad y al mismo tiempo por el servicio que con ellas da a Dios y al género humano. Dios mide así a todos los seres humanos, ya sean sus siervos o sus enemigos. Nuestro Padre y Juez nos pedirá un informe sobre lo que hemos hecho con lo que se nos ha otorgado por gracia, ya sea esto riquezas, talentos, dones o posiciones. Y al presentar tal informe, nosotros nos daremos cuenta de cuán poco las hemos utilizado, lo que a Él le pertenece y que nos ha otorgado de manera temporal. Por causa de nuestra codicia nos hemos seguramente desviado del propósito por el cual el Señor nos ha
creado y puesto en este mundo. Tal vez olvidándonos de que somos hijos de Dios porque hemos sido regenerados y justificados. Por eso me he propuesto a poner la perspectiva correcta frente a este octavo mandamiento, que es no hurtarás, para poder obedecer y honrar a nuestro Dios. Si tenemos una perspectiva correcta acerca de este mandamiento, entonces sabremos cómo honrar a Dios mientras vivimos aquí en la tierra de manera temporal como hijos de Él. Y tal perspectiva es la doctrina de la adopción. ¿Y por qué la perspectiva frente a este octavo mandamiento es la doctrina de la adopción? Porque si no lo sabemos y estamos seguros por las Escrituras de que somos hijos de Dios, el resultado será que no sabremos cómo vivir para glorificar su nombre y no hurtar su gloria. Nuestra confesión bautista de 1689 declara con respecto a la doctrina de la adopción lo siguiente: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste hacerle partícipes de la gracia de la adopción, por lo cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción y tienen acceso al trono de la gracia con confianza. Se les capacita para clamar Abba Padre, se les compadece, se les protege, se les provee y corrige como por un padre. Pero nunca se les desecha, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Y esto que declara la confesión de fe es lo que creemos, porque las Escrituras nos lo muestran. Esto lo resumimos hace 20 días a través de la pregunta: ¿cómo puedo estar seguro de que soy hijo de Dios? Y si tú no participaste de esta escuela dominical, lamentablemente entenderás mal el resto de la enseñanza y de manera peligrosa puedes encontrarte engañado de creer que eres hijo de Dios cuando no lo eres. Por eso te invito a que tomes un tiempo entre semana y puedas ver estas enseñanzas que se encuentran en nuestro canal de YouTube. Entonces, lo primero que vimos fue: ¿cómo puedo estar seguro de que soy hijo de Dios? Y lo segundo que vimos hace 8 días, a través de la Biblia, vimos algunos de los increíbles resultados que nos fueron otorgados por gracia al compromiso que Cristo hizo con el Padre en la eternidad, al morir en la cruz por los suyos y así otorgándonos unos increíbles beneficios de los cuales nunca, jamás, se dice que uno de esos privilegios es estar exentos de enfermedades, pandemias o recesos económicos. Nunca en la Escritura vemos que a los hijos de Dios se les prometió aquí en la tierra tales cosas. Mas sí se les prometió que tendremos un Espíritu, que tendremos un Espíritu Santo que clama a nosotros Abba Padre, que tenemos un espíritu de libertad, que el Señor nos ama de manera especial, que nos disciplina y que nos provee. Y hoy veremos, en nuestra tercera parte del octavo mandamiento, bajo una pregunta, es cómo vivir como hijos de Dios en este mundo. Y no podemos olvidar cuál es nuestro propósito al estudiar el octavo mandamiento. Es que nuestro corazón sea uno para con Dios y no esté dividido entre darle la gloria a Él y al único que le pertenece, y al mismo tiempo robarle su gloria con la manera en que vivimos. Recordemos que teníamos una tarea por delante, la cual era leer Mateo 6 y meditar durante esta semana de qué manera le robamos la gloria a Dios como hijos. Y pasaremos un buen tiempo examinando Mateo 6 del 19 al 34, ya que será de muchísimo provecho poder examinar este texto de Mateo 6. Creo, mis hermanos y hermanas,
que esta enseñanza, que profundizaremos en ella, nos será de gran bienestar para nuestra vida como hijos de Dios. Por eso quiero que examinemos versículo por versículo de Mateo 6, del 19 al 34, para llegar a esas verdades profundas que Dios quiere enseñarnos. Por eso hoy veremos 2 puntos. El primero de ellos es tesoros en la tierra y en el cielo. Es el primer punto que veremos, tesoros en la tierra y en el cielo. Y bajo este punto hay un subpunto, el punto A, el amor por los tesoros en el mundo. El amor por los tesoros en el mundo. Y como segundo punto tendremos las aplicaciones y algunas conclusiones. Veamos entonces nuestro primer punto, tesoros en la tierra y en el cielo. Y quiero que me acompañen a Mateo 6 del 19 al 21. Y hoy nos detendremos en estos 3 pasajes. Mateo 6 del 19 al 21. Y así dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El propósito de los 10 mandamientos es revelar la condición del corazón del hombre. Ese es el propósito de los 10 mandamientos, es revelar la condición del corazón del hombre. Y en el Sermón del Monte, aquí en Mateo, del 5 al 7, especialmente en Mateo 6, vemos que Dios quiere ocuparse del corazón de sus discípulos y enseñarles que, como creyentes, cómo ellos guardan una relación muy especial con Dios. Esa relación es de padre e hijo. Si ellos mantienen presentes en sus corazones, en sus mentes, que son hijos de Dios, entonces lograrán liberarse de 2 situaciones que enfrenta y enfrentamos todos los hijos de Dios. ¿Y cuáles son esas 2 situaciones que enfrentamos los hijos de Dios? La primera de ellas es que todo hijo de Dios se verá tentado en su vida de piedad. Anote allí, porque esto será de un gran recordatorio cuando usted sea tentado y se dará cuenta cómo es que yo puedo librarme. Y al darme cuenta de que estoy siendo tentado, el Señor me muestra en su escritura cómo puedo liberarme de ello. Entonces, el primero es: todo hijo de Dios se verá tentado en su vida de piedad. ¿Qué significa esto? Significa que seremos tentados en nuestra vida de obediencia a Dios y dependencia de Él. Los que son hijos de Dios se verán tentados por Satanás, por su carne y por el mundo, a no obedecer y a no depender de Dios. ¿Alguna vez te ha pasado que has decidido orar, pero encuentras obstáculos para hacerlo? Estos obstáculos pueden ser interrupciones por parte de personas, o tal vez tu mente está tan cargada de pensamientos que no puedes orar. Tal vez también te ha pasado que has decidido ir el día del Señor a la iglesia, congregarte con tus hermanos a escuchar la palabra de Dios. Y has decidido ese día ir temprano a la escuela dominical y estar en el culto de adoración. Pero, oh sorpresa, te llegó un familiar, te llegó una visita y tu corazón de inmediato se dividió entre el día que le pertenece al Señor o recibir la visita. Tal vez también te ha pasado que en el día del Señor, el domingo, cayó una fecha especial, ya sea un cumpleaños, una celebración, y te sientes confundido en celebrar el día de adoración a Dios o celebrar el cumpleaños o la fecha especial de aquella persona que tanto amas. Si te has sentido confundido en no saber qué hacer, si orar o no orar, si ir o no ir a la iglesia, estás siendo tentado o tentada. Óigame bien, todo cuando se trate de cultivar nuestra comunión con Dios, nos veremos envueltos en tentaciones
que resultarán en nuestro caminar como hijos. Vuelvo y repito eso para que usted se acuerde y tenga eso presente. Todo cuando se trate de cultivar nuestra relación con Dios, nos veremos envueltos en tentaciones que resultarán en nuestro caminar como hijos. Por ejemplo, esas tentaciones se pueden presentar como personas, festividades, celebraciones, trabajos. Todas estas cosas muchas veces constituyen una tentación. Y tal vez hasta nuestra caída por causa de no guardar en el corazón un constante meditar de que somos hijos de Dios y que como hijos Dios espera de nosotros que cultivemos una relación con Él. Y como Él manda que sea cultivada. Así que si el Señor nos dice y le dice a sus hijos que el día del Señor es el día que Él quiere que se congreguen con los demás hermanos para adorarle, entonces el Hijo de Dios responde con alegría y gozo y quita todos los obstáculos que se le presentan en el camino. No cede ante las presiones familiares ni los deseos de otras personas, ni tampoco se deja presionar por su propio corazón que está buscando dividirse, sino que el Hijo de Dios tiene una determinación en su corazón: buscar a Jehová mientras Él pueda ser hallado. Esa es su determinación, buscar a Jehová mientras Él pueda ser hallado. Entonces, ¿qué es lo que hace un hijo de Dios? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Vas a anteponer a tu Padre Celestial por tu familia, trabajo, amigos y festividades. Él sabe que cuando estas personas y cosas se presentan en medio de la adoración a Dios y el estudio de la palabra, el Hijo de Dios debe responder con gran coraje y decisión y decir: el Señor es mi Dios, yo le buscaré intensamente, mi alma tiene sed de Él y todo mi ser le anhela. El Hijo de Dios no es tibio ante las presiones internas y externas. Y esto, ¿cómo se produce? ¿Cómo se produce esto en el carácter de un hijo de Dios? Se produce cuando el Hijo de Dios se sabe a sí mismo de que es un hijo. Hay una confianza que supera la tentación, supera el qué dirá mi familia, supera cualquier trabajo o idea de desempleo por causa de que nada se interponga entre mi adoración al Señor y el estudio de su palabra. Y lo contrario de esta gran confianza lo vemos lamentablemente en hermanitos y hermanitas sumamente temerosos y tullidos, siempre inseguros en no saber qué hacer, siempre queriendo guardar su imagen y no pasar por groseros con sus familias y amigos. Cuando se trata de que ellos prediquen el Evangelio o cuando se trata de guardar el día del Señor, son estos hermanitos y hermanitas que viven una vida a medias con Dios. No se comprometen en su comunión con Él, no se comprometen en cultivarla, pero sí los vemos cultivando tiempo con personas que no les edifican, cultivando tiempo con el televisor, cultivando tiempo con vecinos y chismoseando del otro vecino. Los vemos por aquí y por allá, de un lado a otro. Pero cuando se trata del Señor, cuando se trata del día del Señor, cuando se trata de estudiar la palabra, cuando se trata de orar, son demasiado negligentes. Y después de estas personitas, estos hermanitos, se están preguntando: Señor, ¿por qué en mi vida cristiana no pasa nada? Y usted obtiene la respuesta. La respuesta es sencilla: es que eres fácil de ser tentado. No eres capaz de tomar determinaciones cuando se trata de asuntos de tu Padre Celestial. Y la razón es porque no se han visto que son hijos y tampoco han visto lo que eso implicó. El que tú y yo seamos hijos de Dios tuvo una implicación muy grande para Cristo. Eso implicó su muerte en favor de nosotros y en lugar de nosotros. Por un momento imagínese usted que Jesucristo no hubiese tenido la determinación que tuvo de venir a la tierra a cumplir el compromiso, el pacto que tenía con su Padre,
de salvar a los que Él había escogido antes de la fundación del mundo. Imagínese eso. ¿Qué hubiese ocurrido? Pues sencillamente no habría historia que contar de redención. Simplemente había una horrenda expectación de juicio para toda la humanidad sin que ninguno se salvase. Pero gracias a Cristo y por esta determinación de morir por pecadores y hacerlos hijos de Dios, muchos vacilan cuando se trata de Cristo y su Evangelio. Pero bendito sea Dios por su determinación. Bendito sea Cristo por su obediencia al Padre, porque si fuera por nuestra determinación, nunca nos hubiésemos salvado. Jamás. Mas su determinación aseguró que aunque nosotros seamos hijos infieles, Él seguiría siendo fiel. Entonces podríamos vencer fácilmente la tentación y las presiones internas y externas si buscáramos en la Biblia la seguridad de que somos hijos de Dios. Y también si fuéramos determinados cuando se trata de cultivar nuestra relación con el Padre. La primera situación a enfrentar, entonces, ¿cuál es? Es la tentación en nuestra vida de piedad o vida de obediencia. Seremos tentados como hijos de Dios allí. Usted debe saber eso. Y quiero ponerte en aviso. Tú serás tentado, yo seré tentado. Y tenemos que estar atentos a ello. ¿Vamos a claudicar en nuestro caminar con Dios? Ahora, la segunda situación que tendremos que enfrentar como hijos es el mundo. La segunda situación que tendremos que enfrentar como hijos es el mundo. Recuerda que la Biblia menciona el mundo y cuando lo menciona hace referencia a una perspectiva o mentalidad, a una forma de pensar. Y este es uno de los problemas más delicados que debemos ocuparnos para estudiar. Y esta ocupación es de cómo los hijos de Dios van a enfrentar el mundo. ¿Cuál es la relación que un hijo de Dios guarda con el mundo? ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva como hijos? Ahora que el Señor me ha liberado, me ha rescatado. Debemos entender que la vida cristiana no es fácil. Y esto lo debes saber desde el principio. La vida cristiana no es fácil. No existe aquello que se nos ha dicho de que si somos cristianos entonces todo nos saldrá bien. No tendremos enfermedades y no sufriremos. No, eso no existe. La vida cristiana no es fácil. Si Cristo fue tentado por el diablo, ¿qué nos hace pensar que nosotros no lo seremos? Los hijos de Dios nos encontramos en esa misma posición de ser tentados por el mundo. Y será de mucho provecho, si usted hoy atiende a esta enseñanza, será de mucho provecho conocer cómo seremos muchas veces tentados a robarle la gloria a Dios en el mundo. La pregunta que debemos hacernos es, entonces, ¿de qué manera o formas viene la tentación del mundo? ¿De qué manera o formas viene la tentación del mundo a los hijos de Dios? Hoy responderemos a esta sola pregunta y debemos tener en nuestras mentes algo claro, que seremos tentados a desobedecer y seremos tentados por el mundo. Seremos tentados entonces a desobedecer y seremos tentados por el mundo. Eso es lo que usted debe tener en su mente y estar siempre alerta. Hoy nos ocuparemos de nuestra segunda situación. Recuerden, la segunda situación es que los hijos de Dios tienen que enfrentar este mundo. El mundo y cómo nos llama muchas veces a robarle la gloria a Dios por medio de las bendiciones que Él nos ha otorgado. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible de que algo que el Señor me ha otorgado pueda convertirse también en un medio para yo pecar contra el Señor? Y quiero que miremos cómo el mundo asume dos formas principales. El mundo asume dos formas principales. La primera de ellas es el amor por los tesoros del mundo.
Y yo le dije en el bosquejo que hablamos al principio que había un punto dentro de este primer punto, de los tesoros de la tierra y los tesoros del cielo. Su punto es el amor por los tesoros del mundo. Y la otra forma que asume el mundo para llevarnos a pecar contra Dios y a robarle su gloria es la ansiedad y la preocupación por las cosas del mundo. La ansiedad y la preocupación por las cosas del mundo. Veremos entonces el amor por los tesoros del mundo. Leamos nuevamente nuestro versículo que estamos estudiando, Mateo 6:19. Y Mateo 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. No os hagáis tesoros en la tierra. Qué increíble, aquí nos está mostrando otro mandamiento del Señor, otra negativa del Señor. Nos está diciendo: no os hagáis. ¿No os hagáis qué? No os hagáis tesoros en la tierra. La Biblia muestra otra característica que nos ayuda a identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes no lo son. Esa característica la encontramos en ese libro donde vimos otras características, en Primera de Juan. Y quiero que me acompañe allí en su casa. En Primera de Juan 2:15 encontramos esa otra característica. Primera de Juan 2:15. Y Primera de Juan 2:15 dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recordemos nuevamente que cuando la Biblia nos habla del mundo, se nos está hablando de una perspectiva, de una mentalidad, de una forma de pensar. Así que lo que nos está diciendo Primera de Juan es: si amas la manera de pensar del mundo y amas las cosas que hay en este mundo, no eres hijo de Dios. Y le podemos preguntar a nuestro texto: ¿cuáles son esas cosas que ama el mundo? Dímelo. Dímelo, Primera de Juan, dímelo. ¿Cuáles son esas cosas que ama el mundo? Entonces el versículo 16 responde: ¿qué es lo que ama el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. 3 cosas. Aprendas esas 3 cosas, porque en esas 3 cosas la tentación cobra forma. En la primera de ellas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es decir, que la característica del mundo, su mentalidad, su manera de pensar, su perspectiva es su preocupación, primero, su preocupación excesiva por satisfacer los deseos físicos. Usted hoy ve que ha cobrado una forma de cuidar el cuerpo de una manera notoria de hace unos años para acá. Y entonces hay personas que entre más sean saludables, dicen que mejor se sienten con su cuerpo, pero usted ve que nunca terminan de satisfacer su salud. También encuentra usted otro segundo punto. El primero fue su preocupación excesiva por satisfacer los deseos físicos. Y aquí vienen los deseos de los ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que es el deseo de codiciar y acumular. El mundo tiene un espíritu de materialismo y de consumismo, que no se cansa de comprar y compra cosas que no necesita. Y el tercer punto, que es la vanagloria de la vida, ¿qué significa eso? Eso significa el orgullo por los logros y el orgullo por las posesiones. Y en eso cabe la búsqueda de un nivel social, de ser reconocidos, de guardar una imagen. Vemos también que en estas 3 áreas, recuerde también quién fue atacado en estas 3 áreas. Nuestro Señor Jesucristo fue atacado en estas 3 áreas. Y asimismo nosotros como hijos de Dios seremos atacados. Así que si Jesucristo fue atacado, tú también como hijo de Dios lo serás. Y no puedes
andar por la vida ahí despistado, sin estar pendiente de la palabra de Dios, creyendo que porque ahora eres hijo de Dios, eres exento de todo pecado, de toda tentación. No puedes vivir así. Así que el que ama al mundo y lo que está en el mundo, ya vemos qué es lo que está en el mundo: la codicia de los ojos, la vanagloria de la vida, la satisfacción física. Y la conclusión a la que nos lleva el Espíritu Santo a través de Primera de Juan es que tal persona que ama al mundo y las cosas del mundo no es hijo de Dios, y que el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque lo que ofrece el mundo es totalmente contrario a Dios. Lo que ofrece el mundo es avaricia y satisfacción, codicia, consumismo. Nos ofrece abortos, matrimonios homosexuales, es decir, todo el pensamiento del mundo en cuanto a la vida, a los negocios, a la familia, al dinero. Si amas todas las propuestas del mundo y su manera de pensar y de vivir, lo obvio es que tú perteneces, no a Dios, perteneces al mundo. Si tú tienes esta manera de pensar y estás de acuerdo con lo que dice el mundo y te mueves conforme a cómo se mueve el mundo, tú no perteneces a Dios, tú perteneces al mundo. Y eso que nos está diciendo de que tú no eres salvo. Este pasaje de Primera de Juan 2:15 es una antesala, es un abrebocas a Mateo 6:19, pues ella nos amplía un poco más lo que nos quiere decir, nos lleva a una comprensión mucho más acerca cuando el Señor nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos está diciendo, conforme a Primera de Juan, uniendo estos dos pasajes, es que no amemos los tesoros aquí en la tierra. Y cuando dice tesoros en Mateo, no se está refiriendo simplemente al dinero o a los ricos y adinerados del mundo. No, a eso no se está refiriendo simplemente. La palabra tesoros abarca mucho más que dinero, ya que podemos tener por tesoro a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra casa, a nuestras posesiones y posiciones. Cuando dice tesoros, es aquello que amamos más que cualquier otra cosa. El Señor Jesucristo entonces nos está hablando de una actitud, una disposición o una inclinación hacia nuestras posesiones. Eso es lo que nos está hablando cuando nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Nos está hablando acerca de una actitud, una disposición, una inclinación hacia nuestras posesiones. La Biblia no está en contra de tener posesiones, sino que está en contra de la actitud que podemos estar teniendo hacia ellas. En lo que se ocupa este mandamiento de no os hagáis tesoros en la tierra, no es que no tengamos posesiones, no, sino que como hijos de Dios no procuremos vivir nuestra vida buscando la satisfacción personal por medio de las cosas que ofrecen y pertenecen al mundo. Eso es lo que nos quiere decir con que no os hagáis tesoros en la tierra. Vuelvo y repito eso para que a usted se le quede grabado. De hecho, subraye el versículo 19 y anote qué es lo que significa eso, junto con Primera de Juan, que lo acabamos de estudiar. Lo que quiere decir es que aquí es que no nos preocupemos, o no procuremos más bien, vivir nuestra vida buscando la satisfacción personal por medio de las cosas que ofrecen y pertenecen al mundo. Que nuestras ambiciones e intenciones y esperanzas no deben estar puestas en el desarrollo de mejores medicinas para nuestra salud, que tampoco debe estar puesta en el avance tecnológico y económico, que tampoco debe estar puesta en tu esposo o en tu esposa, hijos o hijos, que tu esperanza, que tus ambiciones y tus intereses no estén puestas en que el coronavirus va a pasar y entonces ahora sí voy a poder hacer lo que yo quiera. No, tu esperanza no debe estar puesto en ello. Ni en tu esposa, ni en tu hijo, ni en tu casa. No importa lo que tengas, ya sea grande o pequeño, si eso es tu tesoro, entonces esa será tu razón de vivir.
Eso es lo que nos dice el Señor. El pensamiento del mundo es el siguiente: encuentra algo por vivir y serás feliz. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Qué es lo que hace cuando escucha esto? Se dedica toda una vida a satisfacer sus necesidades físicas, sus ambiciones y logros, pero aún se siguen sintiendo insatisfechos y aún siguen viviendo insatisfechos. Nada los llena. Así que el Señor quiere que sus hijos tengamos cuidado de estas cosas del mundo, para que no se nos convierta en nuestro tesoro. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Padre. Él te está diciendo: hijo, ten cuidado. Yo te he dado riquezas, te he dado buena economía, te he dado un trabajo, te he dado una familia, pero ten cuidado, porque estas bendiciones pueden convertirse en tu tesoro, y allí entonces estarás hurtando mi gloria. ¿Sí lo ven? Es allí. Por eso el Señor nos dice: no hagáis tesoros en la tierra. El mandato de Dios significa evitar todo lo que se centra solamente en este mundo. Esto se aplica tanto a personas que están interesadas en las riquezas como las que no están. Hay personas que el dinero no es una tentación, pero sí lo es una posición social. Una tentación para estas personas puede ser el qué dirán de mí. El qué dirán de mí les causa bastantes problemas a estas personas. Y hay hijos de Dios que luchan con esto y se preguntan: ¿qué pasará si se enteran que yo soy cristiano en mi empresa? ¿Qué pasará si mi familia o amigos se dan cuenta que creo en Cristo como mi Señor y mi Salvador? Estos hijos de Dios se ven tentados fácilmente a causa de su familia y amigos. Estas les desequilibran totalmente y nos preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué le pasa esto a este hijo de Dios? La respuesta es fácil: es que tiene por tesoro su propia imagen. Lo que piensan de ella o lo que lleguen a pensar los demás acerca de esa persona es más importante de lo que piensa Dios sobre ella. Y ahí vemos entonces la vanagloria de la vida. Pero la verdad es que esta persona debería importarle más lo que piensa su padre y agradar más a su Padre Dios que lo que pueda pensar sus amigos, su jefe, su familia. Pero usted los ve allí fácilmente ser tentados. Hay otros que son tentados en el área económica. Vimos ahorita el ejemplo de que hay personas que no es fácil de ser tentadas por su área económica, pero sí son fácil tentadas sobre qué dirán de mí si descubren que soy cristiano. Vemos otros que sí son fácil de ser tentados en su área económica. Y estas son personas que pueden cambiar sus convicciones por la verdad de Dios en cualquier momento, si aman el dinero. Para otras personas el tesoro es su trabajo. Y oiga bien, no les importa que se les acabe el matrimonio, con tal de que nunca pierdan el trabajo. ¿Y qué decir de aquellos que su tesoro son la posición, el lugar donde Dios los ha puesto? Y esto le sucede, y quiero aquí tocar la posición de los pastores, que muchas veces tienen por tesoro su posición. Y pueden que nunca sean seducidos por el dinero o por las mujeres, pero que cuando se trata de su posición de liderazgo, no importa lo que debe hacer, ya sea cambiar de una iglesia a otra, de ir de un lugar a otro con tal de alcanzar la posición que él desea. Y tal vez en algún momento el deseo de este pastor fue bueno y agradable para con Dios, pero con el tiempo este hombre se fue centrando tanto en sí mismo que dejó afuera a Dios. Entonces vemos a hombres y mujeres que lo más importante en su vida es la salud, que cuando el Señor también envía una enfermedad, reniegan y se quejan ante Dios y entran en pavor a la muerte. Entonces tienen por tesoro ¿qué? Su salud. Pero vemos el mandato del Señor: no hagáis tesoros en la tierra. ¿Queda claro qué es esto? ¿Queda claro cuál es este mandato?
Este mandato es no amar nada de lo que poseemos, en el sentido de que estas cosas no pueden volverse el centro de nuestra vida. Ya sea familia, ya sea trabajo, ya sea riqueza, ya sea talentos o dones, no pueden volverse el centro de nuestra vida. Pero el Señor Jesucristo, en Mateo 6, del 19 al 21, no acaba con la negativa de no hagáis tesoros en la tierra. Y no acaba allí. También muestra su complacencia para con los hombres, para con sus hijos especialmente, y le dice en el versículo 20, si no, haceos tesoros en el cielo. Quiero que note la sabiduría de Cristo, una sabiduría que excede todo conocimiento. Mire que Él no deja sin trabajar a sus discípulos en esta tierra. ¿Por qué? Porque podemos llegar nosotros a pensar lo siguiente: el Señor me manda a que no haga tesoros en la tierra. Entonces, ¿para qué trabajo? ¿Para qué tengo una familia? ¿Para qué estudio si al fin y al cabo todo esto lo perderé? Y allí entonces entra la sabiduría y el mandato de Dios en contra de este pensamiento. Ese pensamiento es el mismo que hemos escuchado sobre que el cristianismo es puro relajo, nada de lucha, que no vamos a pasar ni sufrimientos, que el trabajo el Señor lo creó para castigo. Pero el mismo Señor que nos manda a no hacernos tesoros aquí en la tierra, nos manda que como hijos de Dios hagamos tesoros en el cielo desde aquí en la tierra. Lo que nos está mandando el Señor es que hagamos tesoros en el cielo, pero desde aquí en la tierra. Entonces, por un lado nos da un mandato negativo, nos dice no hagáis tesoros en la tierra, y nos da un mandato positivo: haceos entonces tesoros en el cielo, pero háganlo desde aquí en la tierra. Lo que nos está diciendo, lo que Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, es que cambien su perspectiva ahora que son hijos de Dios. Es como si Jesucristo les cogiera la cabeza a sus discípulos y se las levantara, y se las elevara y les señalara al cielo y les dijera: allá es donde deben hacer sus tesoros, allá en lo más alto deben apuntar, allá donde el Padre habita deben hacer sus riquezas, allá. Ustedes, discípulos, hijos de Dios, antes eran hijos de Satanás, ahora son hijos de Dios. Antes pensaban como su padre el diablo, ahora deben pensar como su Padre Dios. Vivan aquí en la tierra conforme a cómo vivirán en la eternidad, en el cielo. Pero miremos más de cerca lo que puede significar haceos tesoros en el cielo. Porque la pregunta que surge es entonces: ¿cómo el Hijo de Dios, mientras vive aquí en la tierra, puede hacer tesoros en el cielo? ¿Cómo yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo hacer tesoros en el cielo desde aquí? ¿Cómo es eso? Lo que debemos evitar primero, a toda costa, es la respuesta que surge de un corazón que está confundido y que también las hemos escuchado por otros hombres, que al leer este texto dicen que esto nos habla acerca de nuestra salvación, de que el hombre debe alcanzar la salvación por medio de sus obras o méritos y esfuerzos. Pero nosotros, como ya hemos estudiado, y espero que usted ya tenga clara esa doctrina de la justificación solo por la fe, y que ya la hemos estudiado por las Escrituras, la salvación no se gana por nuestra obediencia, ni por nuestros méritos o esfuerzos algunos. ¿Y por qué sabemos eso? En nuestro texto de Mateo 19, del 20 al 21. ¿Por qué lo sabemos? Porque Jesucristo a quien se está dirigiendo es ¿a quién? A creyentes, a discípulos. Es imposible que alguien sea discípulo de Jesús y no sea creyente. Eso no puede suceder. Cuando vemos en la historia bíblica, o más bien en Hechos, los creyentes, los cristianos, eran los discípulos. Discípulos. Eso significa ser cristiano. Es que yo soy discípulo de Jesucristo. Así que aquí Jesucristo le está hablando a sus discípulos que han creído en Él como el Mesías, el ungido de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo. Así que
queda anulada tal interpretación que nuestro corazón puede darle a este pasaje por presuposiciones o por la confusión que tenemos en la doctrina. Queda entonces anulada porque el mismo texto nos aclara por su contexto de que a quien le está hablando esto es a los creyentes, a regenerados, a salvos, a discípulos. Entonces esta interpretación queda mal. Entonces, ¿qué significa haceros tesoros en el cielo? Tendremos que examinar en otros lugares de la Escritura para obtener el significado de este mandamiento positivo y así entender mejor qué es lo que el Padre requiere de nosotros sus hijos, para que no le estemos hurtando su gloria. Yo le invito a que me acompañe en su casa a un texto fabuloso que se encuentra en Lucas 16:1-9. Lucas 16:1-9. Y en Lucas 16:1-9 nos dice lo siguiente. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Mayordomo quiere decir administrador de bienes, y aquí la palabra disipador hace referencia a malgastar el dinero. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. El mayordomo debía preparar un informe final, porque iba a ser despedido. Entonces el mayordomo dijo para sí, para sus adentros: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. El mayordomo entonces encontró una estrategia para ser contratado en otros lugares. ¿Y cuál fue esa estrategia? Leamos el versículo 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Este le debía 100, pero el mayordomo le dijo que redujera su paga a 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. ¿Qué fue lo que hizo entonces el mayordomo? ¿Cuál fue su estrategia? Su estrategia era para que los antiguos clientes le ofrecieran hospitalidad o trabajo. Y lo que hizo fue eliminar el cobro de intereses de las operaciones para que así se congraciaran con sus antiguos clientes. Esto hacía que su patrón quedase bien ante sus clientes como un hombre comprensivo y justo. Y el mayordomo, como un buen administrador y defensor de la buena reputación de su antiguo patrón, ¿qué es lo que hizo? Pues ayudó a que se le redujera y que pagaran lo que debían. Y por esta estrategia, ¿qué sucedió? El amo alabó al mayordomo. Por eso lo encontramos en el versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y aquí viene la lección que Jesús quiso dar con esta parábola a sus discípulos. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas o mundanas, para que cuando éstas falten, os reciban en la morada eterna. ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Qué nos enseña esta parábola del mayordomo infiel? Nos enseña a hacer tesoros en los cielos. ¿Cómo nos puede ayudar este pasaje? Pues veamos, el mayordomo aprovechó su posición de administrador y utilizó sus recursos y talentos para ganar amigos. Asimismo sucede con los creyentes, con los hijos de Dios, así mismo deben hacer. Si el Señor nos ha puesto como administradores de riquezas, usémoslas para ganar a otros para el reino de los cielos, los cuales serán amigos por siempre y para siempre. Por eso se dice: para que os reciban en las moradas eternas. ¿Y quiénes nos recibirán en las moradas eternas? Aquellos que ganamos para Cristo por medio de las riquezas.
Usted se preguntará, ¿cómo es que el Señor nos manda a que hagamos tesoros en los cielos? El Señor nos responde que usemos nuestras riquezas para ganar amigos para Cristo. Así que enviemos nuestros recursos para misioneros que predican el Evangelio. Apadrinemos a un misionero que predica el Evangelio. A un misionero de tu iglesia local, apadrínalo. Ya que muchas veces nuestro tiempo es limitado y no podemos hacer esta labor misionera, pero aquel que tiene el llamado y quiere ir, no tiene los recursos y él lo puede hacer, pero tiene el tiempo y tú no, pero tú tienes el dinero, entonces apadrínalo. Así es como vamos a ayudar a que se extienda el reino y ganemos personas para Cristo. También podemos ganar amigos a través de ¿qué? De regalando literatura de sana doctrina a nuestros conocidos. Pero ahora me dirás, hermano, la verdad es que el Señor no me ha otorgado de riquezas para que yo en este mundo le sirva para ganar amigos para el reino. Y quiero responder a esa pregunta que usted puede estarse haciendo, porque usted puede decir, bueno, hermano, es que yo no tengo dinero. Pero quiero que note que en esta parábola de Lucas 16 no se centra en las riquezas meramente, en lo que se centra es en la sagacidad del mayordomo, es decir, en sus capacidades, y aprovechó su posición y fue alabado por utilizarlas para ganar amigos. Y a todos los llamados hijos de Dios el Padre les ha otorgado talentos y posiciones. Así que el Señor te llama a que utilices tus capacidades que te han sido otorgadas, ya sean talentos manuales, ya sea si eres contador, diseñador, ingeniero de sistemas, cantante, vendedor, ama de casa, escritor, pastor, músico, médico. Usa tus dones, usa tus talentos, usa tus posiciones y riquezas para ganar a otros para el reino de Dios, como Dios manda que se gane. Mientras nosotros no estemos usando nuestros talentos, nuestra posición o nuestras riquezas, estaremos haciendo lo que hizo el mayordomo, que fue malgastar o hurtar lo que le pertenecía a su amo. Nosotros estaremos entonces en esa posición del mayordomo, hurtando y gastando lo que Dios nos ha otorgado para lo que Dios nos ha otorgado para su propia gloria. ¿Y cómo hizo el amo con el mayordomo? Asimismo, Él hará con nosotros. Nos pedirá un informe y asimismo Dios nos pedirá a nosotros un informe para hacer el balance de lo que nosotros hicimos con lo que Dios nos dio. Si lo malgastamos sirviéndonos a nosotros mismos o lo usamos para dar a conocer la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Así que aquí tiene usted una respuesta de cómo yo puedo hacer tesoros en el cielo desde aquí en la tierra. Utilizando ¿qué? Tus recursos, tu dinero, tus talentos y tus dones. Pero veamos otro pasaje, en 1 de Timoteo 6, del 17 al 19. 1 de Timoteo 16, del 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ya vimos una manera de hacernos tesoros en el cielo, y es usando nuestras riquezas, talentos y posiciones que el Señor nos ha dado para ganar amigos para Cristo. Pero en el pasaje de 1 Timoteo 6, del 17 al 19, el Señor nos está hablando, les está hablando a los ricos, a los adinerados en este mundo. Y les está diciendo de que dejen su altivez y su confianza en las riquezas, es decir, que se arrepientan y confíen en Dios como aquel que salva y puede ayudarnos a encontrar el propósito por el cual nosotros disfrutemos las riquezas. ¿Y cuál es ese propósito? Dice el texto, para que se hagan buenas obras y para que éstas nos sirvan para ser dadivosos y generosos y para que éstas
y para que así los ricos que se arrepienten y crean en Cristo como su Salvador, atesoren un buen fundamento para el porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aquí entonces el Señor nos muestra que no solo se trata de ganar amigos para Cristo, sino que con ellos, con esos que hemos ganado a través de nuestras riquezas, debemos hacer buenas obras para con ellos, debemos ser dadivosos, debemos ser generosos. Y esta es la perspectiva bíblica, la perspectiva cristiana sobre las riquezas y las posesiones, la cual es diferente y total del mundo. El mundo trabaja y hace riquezas para sí mismo, pero el Señor nos dice que si tenemos un trabajo lo hagamos para suplir las necesidades de los demás y no caprichos. Por ejemplo, usted en Efesios 4:28 encuentra acerca del trabajo. Mire lo que dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, la perspectiva del mundo es totalmente contraria a este pensamiento, al pensamiento cristiano y bíblico. El mundo no piensa en trabajar para compartir y hacer lo que es bueno, sino ¿para qué? Para satisfacerse a sí mismo. No buscan satisfacer sus necesidades muchas veces, sino que buscan trabajar para satisfacer sus caprichos y gustos. Y hurtan a Dios su gloria. ¿Y cómo es que le hurtan? Porque no lo hacen para el Señor, sino para sí mismos. Esa es la manera de robarle a Dios. A cambio, la perspectiva bíblica es diferente. Lo que nos dice en Efesios es: no hurten, sino que trabajen. ¿Y para qué van a trabajar? ¿Por qué van a trabajar? Para que hagan algo bueno con sus manos y den a los demás y suplan las necesidades. Antes no eran mis hijos, me robaban mi gloria, pero ahora que lo son, trabajen con el fin de darme la honra. ¿Y cómo es que me van a dar la gloria a mí, a su Padre? Compartiendo lo que ganan en sus trabajos para con los necesitados. Y quiero aclarar aquí que los necesitados no habla de aquellas personas indigentes de la calle y drogadictas, no. Estos necesitados son aquellos que por una causa de discapacidad física o mental o por un verdadero desempleo se encuentran en dificultades. Y de esta manera entonces nosotros debemos ayudarlos. ¿Y cómo les vamos a ayudar? Compartiendo nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestras riquezas, pero sobre todo llevándole a Cristo, para que así entonces Él sea glorificado. Y eso nos lo dice en Mateo 5:16. Se nos dice de cómo como hijos debemos andar y mostrar a los hombres que tenemos un Padre en los cielos. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, esta enseñanza bíblica es preciosa y nos enseña que la vida de los hijos de Dios no es pasiva, sino que es activa. Nos enseña que la manera en que la luz que hay en nosotros tiene un objetivo, y es dar a conocer por medio de nuestras obras a nuestro Padre que está en los cielos. Pero nosotros solo entenderemos esta perspectiva bíblica y poderosa sobre los tesoros en los cielos y hallaremos un propósito en ello cuando pongamos al servicio de Dios lo que Él nos otorgó. Si nosotros entendemos que el Señor se hizo pobre para enriquecernos, y esas riquezas que otorgó a los que se arrepienten y creen en Cristo, las vimos hace 8 días, ¿recuerdan? ¿Cuáles son? Que se nos ha concedido el Espíritu Santo, que se nos ha concedido el Espíritu Santo como testigo fiel de la obra que se hizo en la muerte y resurrección de Cristo a nuestro favor, que se nos concedió un espíritu de libertad, que ya la ley no nos condena más, que ya la ley no nos exige la muerte eterna, sino que ahora somos libres de esta condena y libres de nuestros pecados para ya no ser más dominados por las cosas de este mundo que desaparecerán. También se nos concedió un amor del Padre de una manera especial, y que el Señor tendrá cuidado especial sobre nuestra vida y lo hará a través de la disciplina cuando estemos robando o hurtando su gloria.
Y así de esa manera va a confirmar y confirmaremos de que somos sus hijos a través de la disciplina. También se nos entregó la riqueza de que Él nos proveerá todas las cosas en Cristo Jesús y que nos ha provisto de un reino incorruptible, un reino que no se acabará, que permanecerá, mas todo lo que hoy vemos se desvanecerá. Aquí tenemos entonces qué significa cuando el Señor nos manda a hacer tesoros en el cielo. Recordemos, ¿qué significa esto? Significa usar mis riquezas y talentos y dones para ganar amigos para Cristo. No para ganar amigos para mí, sino para ganar amigos para Cristo. Y trabajar para cubrir las necesidades de los demás, haciendo lo bueno y así glorifiquemos a nuestro Padre que está en los cielos, venciendo a la tentación del mundo, de la carne y de Satanás. Nosotros somos fácilmente tentados cuando no estamos poniendo al servicio del reino de los cielos lo que Él nos ha provisto. Tenga eso en mente. Y quiero entrar ahora a las aplicaciones. Tal vez tú te estás preguntando de por qué tu vida cristiana es tan pobre y débil. Porque muchas veces vivimos con tantos temores y angustias de lo que será esta vida o lo que será nuestra vida. Y el problema radica en nuestro corazón, que nuestro corazón está dividido, el cual no tiene una perspectiva correcta de la vida ni de la gloria que nos espera. Tal vez has permitido que se pierda de vista por causa del mundo quién eres tú. Has perdido totalmente de vista de que nada en este mundo nos pertenece, de que somos un simple administrador, mayordomo de lo que Dios nos ha dado y que Él nos pedirá cuenta de ello. Has perdido la perspectiva de lo que los hombres en la Biblia tenían y era que se reconocían a sí mismos como peregrinos. Pero hoy te estoy aquí para recordarte a través de la palabra de que en este mundo que se desvanecerá, estás en vigilancia de tu Padre y que vas camino hacia Él. Por favor, cuando usted se encuentre, o cuando usted se encuentre sentado escuchando la palabra de Dios, ore en su mente pidiéndole al Señor que le muestre qué debe cambiar, que te ponga de nuevo la perspectiva bíblica de la vida. Y esto es lo que debemos recordar constantemente. Y quiero ayudarte a poner un pensamiento y que usted pueda recordarlo. Usted lo que debe recordar es que soy hijo de Dios y vivo en su presencia. Él que es omnipresente y que todo lo está viendo y está vigilante de mí como su hijo, no solo para guardarme y protegerme, sino para corregirme y me pedirá cuentas de lo que me ha dado como administrador. Él es mi juez y mi padre. Si tú, hermano y hermana, no tienes cuidado de aprenderte estas cosas, tendrás un corazón dividido y despilfarrarás, como lo hizo el mayordomo, con los bienes de su amo, tus talentos y lo que Dios te ha dado. Debes, por favor, deshacerte a toda costa de esa perspectiva y de ese amor que tienes por las cosas que posees. Debemos rogar al Señor que traiga arrepentimiento a nuestra vida, porque estamos amando más nuestra propia vida que a Dios, por estar amando más a nuestro trabajo que a Dios, por estar amando más a nuestra familia que a Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos la fe de nuestros hermanos, nos quedamos asombrados y pensamos, ¿qué tenían ellos que nosotros no tenemos? ¿Qué tenían ellos que entre más avanzaban en edad, más ancianos eran, más su fe crecía? Y muchas veces nosotros nos comparamos y decimos, yo quisiera ser como estos hombres y mujeres de la Biblia. Pero salimos a trabajar o compartimos con nuestra familia o hemos llegado a la vejez y vemos lo poco cristiano que hemos vivido aquí en el mundo. ¿Qué tenían estos hombres de la fe? ¿Cuál era su secreto?
Y el libro de Hebreos en el capítulo 11 nos muestra que estos hombres no eran como los hombres del mundo. Y los hombres del mundo tenían una multitud de propósitos, pero estos hombres de la fe solo tenían un propósito. Y tal propósito se elevaba mucho más allá de alcanzar logros o tener posesiones. Ese propósito en sus vidas era que estaban apercibidos de la presencia de Dios, de que Dios los veía, que Dios tenía cuidado de ellos y que les iba a pedir cuentas. Se nos dice que estos hombres de fe caminaron viendo al invisible. Es decir, que tenían presente la presencia de Dios, y lo segundo que tenían claro es que estaban convencidos de que eran extranjeros y peregrinos en la tierra y que van camino hacia la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por ejemplo, tenemos a Moisés, que tenía una herencia y parte de las riquezas de los egipcios, pero Dios, ¿qué hizo? Lo llamó y este abandonó todo para convertirse en un pastor durante 40 años. ¿Y por qué? Porque tenía puesta su mirada en el galardón que Dios le había dado, que era Él mismo. Tomemos, por ejemplo, al admirado Abraham. ¿Y por qué es admirado? Dice Génesis 15:1, porque sabía que le esperaba un galardón. Mire lo que dice entonces Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hermano y hermana, tú dices, ¿por qué la fe de estos hombres y mujeres es tan diferente a la mía? La respuesta es porque ellos sabían cuál era su propósito en el mundo. Era hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Se veían a sí mismos como peregrinos que van camino a encontrarse con Dios y su galardón. Entonces, ¿qué te falta a ti, hermano y hermana? ¿Qué es lo que te falta? Lo que te falta es tener una mente de hijo de Dios, una mente de peregrino y administrador, de que no eres dueño de lo que Dios te ha otorgado. El mundo piensa que lo posee todo y se mofan de sus logros y posesiones, pero el Hijo de Dios dice: no soy poseedor de nada, solo se me ha puesto a cargo de estas cosas y nada me pertenece. Ni casa, ni tierra, ni riqueza, ni carrera, ni talentos me pertenecen. Nada de esto me llevaré. Así que, como todo esto, en un momento, no sé cuándo, lo perderé, voy a utilizarlo para lo que dura para siempre, lo cual es la gloria de Dios. Debo tener cuidado de cómo uso todas estas cosas que el Señor me ha dado y sobre todo debo cuidar mi actitud hacia ellas. Debo poner todas estas cosas bajo el señorío de Cristo y al servicio de su reino con el fin de agradarle a Él. Martin Lloyd-Jones decía, y es un pensamiento que todos hijos de Dios debemos guardar, él decía: el Señor me creó y me puso aquí en la tierra para Él y no para mí mismo. Yo no escogí venir al mundo, no me puse yo mismo aquí. Dios me ha dado el privilegio de vivir en este mundo, así que como todo esto no es mío y no me pertenece, no me apego a nada. Las riquezas, los talentos, la casa donde vivo, no son el centro de mi vida ni mi existencia. No vivo para ellas y no absorben mi vida. Por el contrario, las tengo como quien no las tiene. Ninguna de estas cosas me dominan, yo las domino a ellas. Y para nuestros amigos que nos escuchan, tal vez te has sentido inquieto por lo que hoy el Espíritu Santo ha puesto por medio y ha dicho por medio de su palabra. Y viene tal vez a ti en un pensamiento de juicio y te has dado cuenta que has vivido tu vida para ti mismo, haciendo tesoros en la tierra, y nunca te habías detenido a pensar que la polilla de la muerte un día vendrá en el tiempo que tú no lo esperas. En un abrir y cerrar de ojos todo se esfumará y todos tus esfuerzos y propósitos serán destruidos, y nada de lo que hiciste aquí en la tierra valió la pena, porque viviste para agradarte a ti mismo, para satisfacerte, pero nunca encontraste satisfacción. Has visto hoy tu pecado de codicia, de querer alcanzar, y entre más alcanzas,
menos satisfecho te sientes. Te invito entonces a que, si eso es lo que ha venido a tu mente, si al menos una de estas cosas te has dado cuenta, te invito a que te arrepientas de tu vida, de tu confianza en ti mismo y de tu codicia, y te rindas y vengas a Cristo pidiendo perdón. Rogale que te limpie de tus pecados y que te dé salvación. No seas necio como el joven rico, que sabiendo que su pecado era la codicia, no pudo dejarlo y su vida se perdió eternamente. Así que piensa hoy, medita en esto. Y quiero que veamos las conclusiones para que usted toda esta semana pueda estar meditando sobre este pasaje, de cómo es que como hijo de Dios debo vivir en este mundo, cómo como hijo de Dios debo vivir, cómo vivir como hijo de Dios en este mundo. Hemos aprendido, por ejemplo, que como hijos de Dios debemos enfrentar dos situaciones. La primera de ellas es que seremos tentados en nuestra vida de piedad, seremos tentados a desobedecer a Dios y su palabra. Que esas tentaciones se pueden presentar en forma de familias, amistades, celebraciones y pensamientos. Y que debemos primero buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Lo segundo que aprendimos fue que el mundo ama satisfacer sus deseos físicos, que ama la codicia y que nada lo satisface. Ama sus logros y posesiones y desea mantener un elevado nivel social para que lo consideren importante. Estos son sus tesoros. Así actúa y piensan los incrédulos, y quien piense así y vive así no es hijo de Dios. Lo tercero es que se nos manda como hijos de Dios a que hagamos tesoros en el cielo, desde aquí en la tierra, como administradores de lo que el Señor nos ha otorgado, ya sea trabajo, riquezas, capacidades, talentos o posiciones. Que hacer tesoros en el cielo significa ganar amigos para Cristo. Por último, nuestro pensamiento al caminar en el mundo debe ser este: si soy hijo de Dios y vivo en su presencia, Él, que es omnipresente y que todo lo ve, está vigilante de mí como su hijo. No simplemente para guardarme y protegerme, sino para corregirme y pedirme cuentas de lo que se me ha dado como administrador. Él es mi juez y Él es mi Padre. Con esto en mente, entonces yo le invito a que usted medite, mi Señor, y que podamos orar. Buen Dios, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado hoy, cómo has informado a nuestras almas de lo que tú, Padre, esperas de nosotros como hijos. Esperas que pongamos a tu servicio, Señor, lo que es tuyo, lo que nos has otorgado, Señor, y que no nos pertenece. Tal vez ha sido riquezas, tal vez ha sido talentos, dones, posiciones, trabajos. Ayúdanos a ser la luz de este mundo, a predicar el Evangelio, Señor, a dar a conocerte a ti a través de nuestras obras. No nos dejes quietos, vuélvenos cristianos activos, cristianos de convicciones y determinaciones, que podamos, Señor, enfrentar la tentación con coraje, que podamos enfrentar a nuestras familias cuando éstas se interpongan entre Dios, mi relación con Dios, cuando éstas se interpongan entre Dios y yo, debo tomar determinaciones. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos a que puedan tener un corazón, Señor, unificado, que sea un corazón solo para ti, Señor. Y que no sean condescendientes cuando se trata de la tentación y cuando se trata del pecado. Ayúdanos entonces a ganar amigos para ti a través de las riquezas, a través de lo que nos das. Danos la ayuda, capacítanos, fórmanos, Señor, muéstranos cómo hacerlo. Gracias por tu palabra, a ti quedamos. Amén. Bien, hermanos y amigos, les invito a que podamos ir a nuestro canal de YouTube y este tiempo que tenemos de
unos 17 minutos podamos entonar himnos al Señor, podemos cantar himnos a nuestro Dios y pasaremos a nuestro sermón, a nuestro culto de adoración, a través de la exposición del Evangelio de Marcos. Yo le invito entonces a que siga meditando en estas cosas, que siga repasando en lo que usted hoy pudo observar y lo que Dios le ha enseñado. Y espero que usted se haya encontrado alentado y muchas dudas se le hayan aclarado. Así que Dios les bendiga.